Bueno, estamos acá con Marcelo Mazón, que es egresado de la carrera de Economía de nuestra universidad, especializado en finanzas y con un máster en energía. Además, es asesor de presidencia del Banco Nación. Esta entrevista la hacemos en conjunto con los compañeros de APUA, la Asociación de No Docentes de la Universidad de Buenos Aires. Hola Lucía, ¿cómo te va? Hola Marcelo, qué gusto compartir con vos este ratito tan raro, ¿no? Con esta cosa del Zoom, todavía nos cuesta acostumbrarnos. Hola a todos, le agradezco el contacto, así que va a ser un placer compartir este momento con ustedes. Bueno, nosotros, de hecho, uno de los debates que se está dando un poco en los docentes universitarios es un poco la cuestión del teletrabajo actualmente. La realidad es que la carga horaria docente ha sufrido modificaciones, se están reviendo algunas cuestiones incluso hacia adentro de cómo afecta todo esto, pero hay algunas cositas un poco más urgentes también que por ahí preocupan más justamente por lo inmediato a solucionar. La realidad es que docentes y no docentes llegaron a firmar un acuerdo paritario previo a todo esto, por suerte. No se hubo en el caso de los no docentes, sé que Una semana firmaron antes que también. ustedes, una semana antes que ustedes, así que al mismo tiempo prácticamente, sí. Queremos saber, Marcelo, qué consideración podés hacer vos sobre las diferencias que se ven entre los sectores que cuentan con una fuerte representación gremial y quienes son más permeables a esta crisis. Y ahí lo que uno puede analizar de esta crisis que está en pleno desarrollo es algunos números preliminares que tenemos, ¿no? Por ejemplo, a nivel global hay un informe reciente que sacó la OIT, donde expresa preliminarmente que esta pandemia podría afectar hasta el 50% de los trabajadores o sus ingresos de trabajadores asalariados y autónomos. Es un número muy grande, profundo, habla del efecto negativo que va a tener esta pandemia. En el plano local, de una masa total de 20 millones de personas que están conectados con el mercado de trabajo, unos 10 millones de personas, 10 millones 600 mil, casi 11 millones de personas, somos los que estamos en el mercado asalariado en blanco. De esa parte que está asalariada en blanco, aproximadamente 4 sectores totalizan el 50% de la parte asalariada, dentro de las cuales nos encontramos los docentes de gestión estatal, 1,5 millones, el resto son comercio, industria y la administración pública nacional, ¿sí? Después están los otros dos sectores que se reparten en casi cifras similares, 5 millones cada uno, que es el no registrado y el no asalariado, ¿sí? En la parte autónoma. Entonces, ¿qué quiero decirte con estos datos? Cuando uno lo relaciona, que solamente el 50% de esa mano de obra tiene alguna protección gremial, alguna protección legal, que lo va a mantener un poco indemne de la crisis actual, ¿no? Entonces creo que en ese sentido es muy interesante hacer un diagnóstico para partir de cuáles son las herramientas, soluciones posibles. Además del apoyo que están haciendo desde el sector bancario para el pago de salarios, además de el ingreso federal de emergencia, que es una muy buena herramienta que llevamos por la segunda edición, o el crédito a tasa cero que se hace para el sector autónomo. Hoy justamente estuvimos trabajando con una idea innovadora que es incluir a las cooperativas de trabajo. Es algo nunca visto esto, que sean sujetos de crédito las cooperativas de trabajo. Esto lo estamos haciendo con una ampliación de la carta oferta del FOGAR, este fondo de garantía que el gobierno monetizó hace 3 semanas, 4. Es un fondo que si hay un problema crediticio con el tomador del préstamo de la operación, directamente es el fondo que se encarga de garantizar el repago de la operación. Marcelo, ahí vos estabas hablando de la fuerte presencia que está teniendo el Estado hoy para tratar de ayudar a las personas, en particular a las empresas, ahora hablas de las cooperativas. Ahora, todos tenemos la idea de que la disponibilidad de recursos del Estado es limitada, la frazada es corta, con lo cual la pregunta sería, ¿dónde vamos a pagar el costo después? Digamos, cuando se consuma tal nivel de recursos como está pasando en estas semanas, en estos meses. Hay un punto importante en eso es
por lo menos nosotros cuando diseñamos una línea de crédito y empezamos a analizar cómo resolver, cómo atender a una necesidad de nuestros clientes y del sector trabajador y productor en general, siempre pensamos que lo primero es superar esta crisis para luego poder reparar en cuáles son los efectos de algunas medidas. Si uno lo mira en la experiencia histórica, a estas medidas de preventiva, de cuidado que uno tiene sobre el sistema de pagos, sobre los medios de crédito, medidas tendientes a proteger al trabajo y a la producción local y al conocimiento local, seguramente si uno tiene previsiones de algún impacto inflacionario o algún impacto en el tipo de cambio, seguramente vendrán medidas que contrarresten en sintonía fina ese ciclo económico una vez que la recuperación avance. En nuestras previsiones creemos que el ciclo económico va a ser una V corta, una caída fortísima en el segundo trimestre del 2020, lo que estamos viendo. Hay un número preliminar, 6,5 de caída del PBI, es una caída fuerte, es importante, está todavía por debajo de la caída de la salida de la convertibilidad. Obviamente tiene una novedad, esto es lo importante para destacar acá, que nunca Argentina tuvo un shock de este tipo. ¿Por qué? Porque este es un shock de oferta. Si bien se combina con el lado de la demanda, prácticamente es un fenomenal shock de oferta, lo que está cayendo es eso, por eso que empezamos a ver algunas noticias de algunas faltantes de ciertos productos claves, y esto Argentina nunca lo tuvo, siempre los shocks fueron de demanda, por devaluaciones, por contracción, por reducción de salarios, por salida de un régimen monetario, fueron típicamente problemas de demanda, por lo tanto, si uno quería resolverlo, tenía que atacar por ese lado, para luego, bien decía yo antes, en la superación del ciclo, intentar tomar contramedidas para afiatar los efectos negativos que podrían tener las mismas, ¿no? Bien, Marcelo, y vos hablabas de esta B en el consumo. ¿Tienen algunas predicciones de qué va a pasar cuando todo vuelva un poco a la normalidad, digamos? ¿Qué va a pasar con el dinero de las personas? O, digo, ¿se va a reactivar el consumo o esa plata va a ir a ahorros? ¿Qué predicciones tienen más o menos al respecto? Sí, tu pregunta es muy buena porque cuando uno suma el consumo público y privado, de cada peso que circula en la economía argentina, 80 centavos va al consumo. Es el gasto que se hace en bienes de consumo final, entonces es una parte importantísima. Si fuera un avión, sería el motor más grande que tuviera ese avión para despegar y funcionar. Entonces, esto va a ser un problema. Respecto a la segunda parte de la pregunta, es qué está pasando con el ahorro. Obviamente todo el ingreso no consumido se transforma en ahorro. Ahí estuvimos viendo algunos movimientos nosotros, que ustedes también lo habrán observado la semana pasada y la anterior, con los movimientos de los mercados paralelos del dólar. ¿Sí? De inicio de la gestión, de diciembre del 2019, el Banco Central tomó una política muy activa en cuanto a la moderación de las tasas activas, el costo financiero del sistema. Entonces, una tasa que estaba en promedio para las LELIQ del 63%, que se renovaba en forma semanal, eso se redujo al 38%. Y al principio de la pandemia, para incentivar el aumento del crédito al sector productivo, el Central tomó una medida adicional que fue pagar todos los vencimientos de las LELIQ, ¿sí? Todas las letras de liquidez con vencimiento a 7 días, cada vez que iba venciendo, el Banco Central fue monetizándola, pagándosela a los bancos, para que de esa forma los bancos, si no tenían alternativa de asignación crediticia, lo vuelquen a la asistencia del sector privado, sobre todo los sectores sensibles que estaban contenidos en la pandemia. A pesar de que hubo una moderada emisión monetaria, que se fue contrarrestando con algunas medidas contracíclicas, la demanda de pesos se mantuvo en los consumidores, en los tenedores locales. Creemos que esto es un tema de preferencia. Imagínense ustedes en medio de la pandemia, la imposibilidad de prever cuáles son los cursos futuros, uno por forma precautoria demanda más pesos ante la posibilidad de que pase algo que uno no entiende qué puede llegar a ser. Entonces, esas dos cuestiones moderaron un poquito esa parte, pero efectivamente, como está diciendo Lucía, una parte de eso, yo creo, entiendo, producto de estas medidas de reducción de tasas, terminaron impactando negativamente en el dólar. Ahí yo quiero volver sobre esto,
porque lo pienso a lo mejor muy, muy toscamente, pero digo, pienso yo, si tengo una plata con la que pensaba comprarme un par de zapatos, no me lo puedo comprar porque la zapatería está cerrada. Entonces, compro dólar, porque esa plata no me la voy a guardar en el cajón porque se valoriza. Entonces, bueno, compro dólar o la pongo a plazo fijo, no sé. El asunto es que el señor zapatero no vende su zapato, no se lo pago yo. Entonces, lo que termina pasando es que hay como un desplazamiento de la plata, ¿no? Que esa plata, en lugar de circular a través del consumo para llegar al señor zapatero, la fábrica, los empleados y todo eso, termina en el circuito financiero. Termina en los bancos, o en dólar que no puedo mover, o en un plazo fijo. Eso me parece como... Te digo algo más, esos pesos que antes estaban invertidos por los bancos en el sistema, en este producto de las LELIC, bueno, nunca llegaron, por este problema que tenemos grande de distribución del ingreso, nunca llegaron a quienes manifiestan esa demanda insatisfechos por ese par de calzados que vos comentabas. Entonces hay un problema también entre los que deseamos aún bien y los que tienen ese recurso, obviamente lo tienen distraído en un uso financiero antes que en un consumo productivo y reproductivo de nuestro sistema económico. Eso es de verdad, esto pasó así. Esos grandes jugadores que no caracterizan los ristas promedio de Argentina, ante la alternativa de qué hacer con ese dinero, lo desplazaron en una actitud especulativa al sistema financiero. Eso pasó. El Banco Nación pertenece a una entidad, a BAPRA, que es la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina. La semana pasada, el martes de la semana pasada, justo en la previa del cierre del miércoles 6 del canje, hemos sacado un comunicado. En ese comunicado lo que expresamos en nuestro acuerdo a toda la negociación que se había llevado a cabo con los acreedores externos, básicamente porque creíamos que era una negociación adecuada, era una negociación sostenible y además realista en términos del perfil de flujo de dólares que Argentina puede servir a esos acreedores sin que eso sustituya a defender el bienestar nacional, ¿no? Digamos, llegar a ese acuerdo, a esa reestructuración, liberar un montón de dólares disponibles para la producción y el empleo local, era una forma de estimular y de fortalecer el ahorro y también la inversión argentina, obviamente que son necesarios para ese desarrollo nacional. Con Lucía estábamos hablando un poco antes del tema de la deuda también. ¿Querés preguntar vos lo de la deuda externa? ¿O le pregunto yo? Sí, en realidad era más que nada vinculada al impacto del acuerdo al que se pudiera llegar o no, y en el corto y mediano plazo, digamos. Sí, nosotros somos, el Banco Nación pertenece a una entidad, a BAPRA, que es la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina. La semana pasada, el martes de la semana pasada, justo en la previa del cierre del miércoles 6 del canje, hemos sacado un comunicado. En ese comunicado lo que expresamos en nuestro acuerdo a toda la negociación que se había llevado a cabo con los acreedores externos, básicamente porque creíamos que era una negociación adecuada, era una negociación sostenible y además realista en términos del perfil de flujo de dólares que Argentina puede servir a esos acreedores sin que eso sustituya a defender el bienestar nacional, ¿no? Y además pensábamos, y esto voy a completarlo con una partecita de la respuesta anterior, que esto era una forma, digamos, llegar a ese acuerdo, a esa reestructuración, liberar un montón de dólares disponibles para la producción y el empleo local, era una forma de estimular y de fortalecer el ahorro y también la inversión argentina, obviamente que son necesarios para ese desarrollo nacional. Hace una semana, dos, el Ministerio de Economía viene reemplazando las LELIC por unas letras nuevas, se llaman letras de descuento. ¿Cuál es la novedad de esto? Que son en pesos y son a más largo plazo que las LELIC. Ya no las emite el Banco Central creando un déficit, un pasivo cuasi fiscal, sino que lo hace directamente el Tesoro Nacional. ¿Para qué hace esto? Para que el ahorrista, que por ejemplo, si compraría un depósito en nuestro banco o en cualquier del sistema, esté recibiendo 26,60 de tasa de interés, comprando una letra de descuento, que podría hacerlo, sería el 31%. Y la idea es que ese inicio de una normalización de la curva de rendimientos en pesos también sirva para el próximo fondeo de las compañías privadas. Y también permitan, como ahorristas, como trabajadores argentinos,
que podamos tener un destino en pesos del fruto de nuestro trabajo, es decir, de nuestro ahorro, ¿no? Vuelvo a pararme en el lugar más llano, digo, a la gente de a pie. ¿Cómo le impacta en su cotidianeidad que se avance? Digamos, el tema de la negociación de la deuda está es el primer título de los diarios. Bueno, ¿qué me pasa a mí como tipo de a pie si el resultado es bueno o si el resultado es malo de esa negociación? El efecto directo es en el costo del fondeo, ¿sí? El costo del endeudamiento que puede tomar el Estado Nacional, que necesita dinero porque no lo logra cubrir con sus recursos propios, y lo mismo pasa con el sector privado, tanto empresas como consumidores. Hay un efecto directo en ese fondeo. Esto es una realidad histórica, ya hemos tenido varias experiencias anteriormente donde cuando se cierra este grifo, en estas circunstancias es un proceso de negociación del cual yo soy auspiciosamente, pienso que se va a resolver positivamente para Argentina. Si no hay financiamiento, luego se complica todo el proceso de inversión, que es un proceso de planificación de largo plazo, mediano y largo plazo, y obviamente el impacto es subsiguiente en las expectativas de empleo y de calidad de vida de todos los argentinos, ¿no? Marcelo, hablando de cómo se paga lo que se debe, te propongo un ejercicio imaginario, afortunadamente imaginario. ¿Cómo te imaginas que hubiera sido la situación, que sería hoy la situación, si en diciembre en la Argentina las cosas hubieran sido diferentes a lo que fueron? Qué buena pregunta. Sí, si bien es contrafáctica, uno podría hacer ejercicio teórico, ¿no? Claro. Miren, por ejemplo, en la actualidad está pasando algo que es un reclamo general, no solamente local, donde se pide que el Estado tenga una presencia activa mucho más fuerte, mucho más firme, porque la verdad que se necesita coordinar las diferentes herramientas, instrumentos económicos, sanitarios, estar presente en las emergencias sociales, estar atento a lo que puede pasar en el mundo del trabajo, estar atento también a las interrelaciones que se hacen con otros países del mundo, donde eso implica que haya una gestión activa desde el Estado, donde el sistema, digamos, tiene que gestionarse de tal manera que genere el mayor beneficio en la emergencia para todos los argentinos y argentinas. De este punto de vista, esta definición bien amplia que estoy haciendo, me parece que en la gestión anterior no había ninguna propuesta, había una confianza ciega en que el mercado, la interacción del mercado por sí misma iba a generar un equilibrio que era beneficioso para todos. Había un pensamiento mágico que estimulaba este endeudamiento en la convicción de que Argentina se integraba al mundo, cosa que no pasó, y ahora estamos con una deuda que es el 92% de nuestro PBI, y que tenemos que pagar, porque Argentina es un país que siempre cumplió y honró sus obligaciones internacionales, pero en definitiva, en este mundo diferente, más complejo, que nos obliga a repensar nuestros marcos analíticos, nuestra forma de atacar los problemas como en crisis anteriores, me parece que hubiese hecho algo bastante la gestión anterior porque directamente no creía en esto. Marcelo, vos mencionabas el caso de Brasil, que la realidad es que están viviendo los hermanos brasileños una realidad muy distinta a la que estamos viviendo nosotros. Ahora, una vez que todo esto pase en Brasil, en Argentina, en la región, ¿tienen algunas predicciones o algunas consideraciones de qué va a pasar comparativamente, digamos? Bueno, no tengo un análisis respecto a cómo va a ser la evolución comparativa de nuestra economía respecto a la de terceros. Sí estamos viendo algunos movimientos generales. Por ejemplo, el caso de Rusia, que prohibió la exportación de trigo, tuvo una muy buena cosecha de trigo, y ese excedente que antes se comercializaba en los mercados internacionales, ahora Rusia preventivamente, ante la incertidumbre que genera esta pandemia, que uno no sabe el alcance, el impacto y cuáles son las consecuencias, preventivamente se limitaron las exportaciones de un producto que Rusia produce en cantidad y exporta a sus países de Europa. Vietnam hizo lo mismo con el arroz, y así uno puede ver un montón de ejemplos, empezando ni que hablar por el tema sanitario, donde el país que tiene a un respirador, o que tiene barbijo, o el que tiene a un test, un examen rápido para testear el COVID-19, rápidamente se asegura que no le falte. Entonces uno ve que el mundo después de la pandemia va a ser un mundo diferente, va a ser un mundo
que va a tener otra lógica. Yo decía hace un ratito, con estados más fuertes, más presentes. ¿Por qué? Porque hace falta que se articule en el contexto un bienestar que prevalezca el bienestar general. Eso se hace desde el Estado, indefectiblemente. Entonces, ese mundo que va a cambiar, seguramente, ese intercambio comercial, si iba por ahí tu pregunta, va a ser diferente, va a seguir continuando. Obviamente esto le interesa mucho a Argentina. ¿Por qué le interesa a Argentina? Porque dentro de su estrategia, Argentina tiene una estrategia en el marco del Mercosur y de las diferentes instancias internacionales, está la posibilidad, la necesidad, mejor dicho, de conseguir los dólares comercialmente, exportando producto y conocimiento local, para luego hacer frente a todas primero los acreedores externos, como decíamos hace un ratito, pero también a las necesidades de desarrollo local, que es una de las cosas pendientes históricamente en Argentina, ¿no? Avanzar a otro estadio, no solamente de crecimiento, sino de desarrollo, progreso y evolución económica, que son los diferentes 4 estadios que todo cuerpo económico describe a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, Marcelo, agradecerte enormemente esta posibilidad de conversar sobre temas que nos importan tanto a quienes trabajamos en la universidad. Y bueno, y un placer haber iniciado este camino de notas compartidas con los compañeros y las compañeras de ADUBA. Así que nos veremos en la próxima y gracias otra vez. Abrazo grande, que sigan bien, chicos. Suerte. Hasta luego.